Director of Intelligent Cities Strategy de Accenture. El señor Giles es líder mundial para la estrategia de tecnologías inteligentes y actualmente se desempeña como asesor del Foro Económico Mundial en su iniciativa Slim City Smart Grids, una asociación público-privada global para mejorar la sostenibilidad del medio urbano. El señor Giles ha trabajado con los líderes del gobierno del Reino Unido en la necesidad de mostrar cómo la infraestructura de servicios públicos, energías renovables denominadas inteligentes y las tecnologías de transporte bajas de carbono están convergiendo para ofrecer la posibilidad de hacer más sostenibles los servicios en las ciudades. Saludamos al señor Giles, quien nos presentará la conferencia Smart Cities, Propaganda o Realidad de las ciudades que vendrán. Welcome, Mr. Giles. So thank you very much. Firstly, I'd like to thank the organizers. Agradecer a los organizadores por este evento, por invitarme. Es fantástico estar aquí en Cartagena. Es un cambio para mí estar aquí en un sitio tan cálido, tan chévere como Cartagena, en comparación con lo que pasa en Londres, que todo el tiempo está lloviendo. Bueno, con respecto a lo que vamos a hablar ahora, yo quiero decirles que el enfoque principal de mi presentación hoy está enfocada en alejarnos un poco del optimismo que se ve en estas presentaciones. Durante el día vamos a ver las tecnologías que van a servir para ver cómo las ciudades van a operar. Pero la realidad es que esto ha venido pasando durante los últimos 4 o 5 años. Yo he venido a este tipo de conferencias durante por lo menos 4 o 5 años desde hace tiempo y el discurso no ha cambiado en los últimos 4 o 5 años. Entonces yo creo que estamos en un punto ahora en el cual hemos alcanzado ya el punto de inflexión dentro de la curva de crecimiento. Entonces, o vamos a dejar de cumplir la promesa que se ha venido diciendo para esas ciudades que queremos entregar, o nadie va a comprar esto y va a desaparecer y vamos entonces a abrir un espacio de discusión para otras cosas súper interesantes e increíbles. Entonces, quiero hacer una crítica muy honesta de por qué estamos donde estamos, pero también me gustaría expresar un punto de vista con respecto a cómo podemos avanzar desde el punto en el que estamos ahora y cómo podemos llegar a un buen lugar. Y con suerte puedo establecer algunas cosas sobre por qué estamos donde estamos, qué podemos hacer y tal vez algunos modelos que nosotros podamos pensar para poder avanzar. Muy bien, nosotros hemos visto muchas estadísticas durante el transcurso del día. Hemos hablado de población, de ambiente, de crisis económica o ambiental. O hemos hablado también de la urbanización, de los procesos de urbanización y del hecho de que las personas están dispuestas a mudarse de ciudad a ciudad. O si hablamos del impacto de nuevas tecnologías, la mayoría de los crecimientos son exponenciales y todos creen que esto no es un problema que va a desaparecer pronto, y tampoco lo creo, de hecho. Lo que estoy cuestionando es si tenemos el modelo correcto para poder abordar este crecimiento exponencial. Cuando viajo por las ciudades o diferentes ciudades en el mundo, muchas preguntas me hacen, y cuando me reúno con las alcaldías y las administraciones de las ciudades, el punto es cómo pasar al punto en el cual está la ciudad, hasta el punto en donde vamos a crear nuevos crecimientos, nueva prosperidad y nuevas oportunidades, pero esto se tiene que hacer de una forma sostenible. Lo segundo es el tema del cumplimiento. Muchas personas hablan de las ciudades inteligentes posibles y después la pregunta es cómo nos quedamos dentro de esta cosa que se ve tan bonita y cómo pasamos desde donde estamos ahora a donde queremos estar. ¿Cuáles son los tipos de negocios que nosotros podemos aplicar? ¿Cómo nosotros podemos involucrar al sector privado? ¿Cómo se hace todo el proceso de gobernabilidad? Y yo sé que estos son temas que se han discutido hoy. Y finalmente ha habido bastante discusión sobre las tecnologías y los tipos de tecnologías que nosotros podemos utilizar, cómo mejoramos el desempeño de la ciudad. Pero existe ese planteamiento de que no es un problema de tecnología, como alguien dijo antes. Esto es menos un problema de tecnología y más un problema de negocio, un problema de gobernanza. Y nosotros debemos dejar de pensar de esa forma y pensar un poco más creativamente sobre todo esto, y en vez de enfocarnos específicamente en la tecnología nada más. Entonces, una definición de lo que sería una ciudad de inteligencia es la que tenemos, inteligente, es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Y esto sería una definición muy tradicional. Es
sentir y controlar dentro de los diferentes vértices de integración y de infraestructura. En este caso estamos hablando de recursos, movilidad, construcciones, edificios, gestión de edificios, gestión de infraestructura. Esta es una visión muy tradicional de lo que es una ciudad inteligente, pero lo que hemos encontrado, o lo que esto te dice, es generalmente una historia correcta, pero no te lleva al punto en el cual puedas definir realmente lo que necesitas para poder lograr esto. Entonces he hablado desde dónde estamos en esa curva, en ese pico de la curva. Y como les dije, creo que estamos en la parte de arriba, en este momento. Y la razón de esto es que el discurso de los últimos 4 o 5 años ha venido siendo impulsado por las firmas de tecnología. Las personas que auspician este tipo de iniciativas son las compañías de tecnología. Pero cuando definimos la inteligencia, eso es una función de las tecnologías que implementamos. Nosotros, ¿cómo implementamos las tecnologías de análisis, las tecnologías de reuniones? Si las estamos entregando en la nube, y las compañías de tecnología, incluyendo la mía, generalmente han creído que si ustedes son una ciudad inteligente, habrán implementado estas cosas. Pero la realidad es que todavía estamos en pañales o en pilotos en cuanto a las pruebas de concepto, y las ciudades todavía están pidiendo a las compañías de tecnología que hagan inversiones para mejorar sus conceptos y para que entreguen las soluciones a escala. Y eso es un problema porque 4 o 5 años de inversión constante se hace muy caro para las compañías de tecnología, y los gerentes de inversión en esas compañías están preguntando ya cuándo es que esto me va a traer resultados para mi negocio. Ellos no pueden tener un suministro de inversión para meterse en este negocio que dure para siempre. Y desde mi punto de vista, lo que yo escucho es: muéstrame el dinero, muéstrame dónde esto va a hacer que yo gane dinero y dónde va a ser un modelo sostenible de negocios a largo plazo. Si nosotros no tenemos ese involucramiento de las firmas de tecnología, no vamos a tener esos avances y no vamos a poder tener las ciudades como modelos sostenibles de negocio, y cuando eso pase no van a seguir invirtiendo. Las ciudades no creen en este pico y tenemos un espacio limitado para la inversión. Nosotros vamos entonces a dejar de escalar estas soluciones y vamos a desarrollar sociedades públicas o privadas, o si no, todo esto se va a ir al traste. Y espero que sea lo último, que no sea lo último que dije. Bien, yo les mostré una definición muy tradicional de lo que sería una ciudad inteligente. Lo que estamos tratando de hacer es apartarnos de esa visión. Y lo que está en la esquina superior izquierda es la visión tradicional. Es una ciudad que emite la tecnología, incorpora la tecnología en el diseño y la operación de la ciudad, pero es mucho más que eso. La innovación real, la innovación verdadera en las ciudades inteligentes no es solamente la implementación de una tecnología dentro de una solución energética, una solución de agua, una solución de edificios inteligentes. La innovación verdadera está en el hecho de entender lo que pasa en las interfaces entre los edificios y los sistemas de energía, o entre los sistemas de agua con los edificios. Y lo que necesitamos entender, de verdad, es entender, como se ha dicho ya antes, es cómo la ciudad opera como un sistema de sistemas. Y para poder hacer esto, nosotros necesitamos recolectar datos, necesitamos hacer análisis, y lo que es más importante, tenemos que entregar conocimientos. Y ese conocimiento es lo que genera valor. No es solamente entregar los análisis y los datos, es sobre entregar este conocimiento. El enfoque tiene que estar totalmente en los ciudadanos y los negocios y en los visitantes, que serán sus principales actores como ciudad. Y lo que ha sido muy extraño durante los últimos 3 o 4 años es que no ha habido un enfoque en esos aspectos, en los actores involucrados, en los stakeholders, lo que esto significa para los individuos. Y voy a volver a hablar de esto cuando empiece a hacer la crítica que les comenté. Bueno, parece que hay un break entre las firmas de tecnología y entre la forma en cómo ellos ven las ciudades inteligentes y los urbanistas, las personas que tradicionalmente habían sido los expertos en entender cómo las ciudades operaban y funcionaban. Estamos utilizando lenguajes completamente diferentes y por ende no estamos en el mismo escenario al mismo momento. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es superar esa brecha, cerrar esa brecha para poder incorporar el conocimiento del urbanismo sobre la forma en que opera la ciudad y
mezclarlo con las necesidades de los ciudadanos y de los negocios para crear un entendimiento de lo que son estos desafíos y cuáles son los resultados que son valiosos. Y todo tiene que ver con entender el resultado que nos permite enfocarnos en la propuesta de valor, y allí es donde estamos. Las partes finales de este modelo es la innovación. Y de hecho la persona de IBM habló un poco sobre la innovación en modelos de negocios, pero el desafío para esto es qué nuevo modelo de negocio. Si nosotros sabemos que el modelo de negocio no está funcionando, el actual no está funcionando, entonces tenemos que hacer uno nuevo, pero ¿cuál? Entonces, ¿cuál es el modelo de financiamiento y qué eso significa en términos de gobernabilidad? Porque la realidad es que es como una prueba, y hacer que estas cosas se junten. Si tú innovas desde el modelo de negocio, puedes innovar a lo mejor en el modelo de financiamiento, pero eso va a requerir un modelo de gobierno diferente. Las tres cosas están interconectadas. El enfoque tiene que estar en un modelo de negocio sostenible que cree valor. Y fundamentalmente hay solamente 3 o 4 formas diferentes a partir de las cuales puedes crear valor. Puedes hacer algo que entrega servicios a un individuo, es decir, que haga que la vida del individuo sea más efectiva, más placentera, más rápida, y es un modelo de negocios de consumo, digamos. Lo segundo es que puedo entregar servicios a un negocio que hace que la persona o la ciudad sea más efectiva o más productiva, y aquí estaría entrando en el arriendo de servicios. O también podría ser algo que entregue eficiencia a la ciudad, que haga que la ciudad opere, que funcione más eficientemente, con más efectividad. Si yo puedo hacer eso, también puedo cobrar una tarifa de arriendo. Entonces, lo que hacemos normalmente es identificar esos modelos de negocio que generan esos 3 valores que he descrito, y luego identificar el dinero público y privado que se puede juntar para poder llegar a estos resultados. Entonces, lo que necesitamos hacer es no solamente innovar en la parte tecnológica, sino también en la forma en que definimos el valor y en cómo vamos a entregarlo con respecto a los modelos que vamos a crear. Muy bien, en mi opinión, hay 6 razones por las cuales no hemos cumplido la promesa como industria, como un todo. Lo primero es que hemos hecho un trabajo terrible en hacer esa articulación con los visionarios. No hemos relatado, contado bien la historia sobre cómo funciona de verdad, los problemas y los resultados que se pueden obtener al lograr las ciudades inteligentes. Estamos midiendo las ciudades inteligentes por las tecnologías y no por los resultados. Tenemos que hacer un mejor trabajo en entender y articular los desafíos que están enfrentando las ciudades inteligentes y en articular cuáles son los resultados que vamos a entregar. Y como les dijimos anteriormente, no es cuestión de cómo lo haces, sino lo que haces. Lo segundo sería que nosotros nos perdimos toda la parte de cómo funcionan las economías de escala, ese tema del valor entre las diferentes estructuras. El problema del alcance nos permite identificar el valor de la conectividad entre el edificio y el sistema. Nosotros necesitamos identificar toda esta parte del alcance para poder también identificar lo que es una economía de escala y poder llegar a un punto desde el punto de vista de escala para entender algo que sea válido de crear dentro de esa escala. Y el tercero es el punto de gobernabilidad. Y esto se remonta otra vez a la discusión que tuvimos antes en el día con los CEOs sobre cuál es la gobernabilidad correcta, el gobierno correcto para poder lidiar con la compartimentalización y la organización por silos, cómo se comunican los departamentos y cómo podemos crear una transversalidad entre los departamentos. El 4 punto está vinculado con el primero, el de comunicar la visión de una mejor forma. El enfoque hoy siempre ha estado en los valores articulados, puramente reflejados en términos de dinero. ¿Cuál es el caso de negocios? En dinero. Entonces, si nosotros siempre nos enfocamos solamente en los términos económicos y en el caso de negocios, vamos a terminar haciendo una solución que cae dentro del común denominador. Nosotros tenemos que tener una visión, un valor más amplio, y la verdad es que cuando hablas con el sector privado o público, los sectores tienen diferentes visiones sobre lo que hace el sector privado o el público. Y el sector privado lo tiene claro.
generas valor creando eficiencia, generando eficiencia de costo, o si financias tus activos con mayor efectividad. Es una ecuación muy simple que no aplica para el sector público. La ecuación en el sector público se puede medir en términos económicos, ambientales o sociales, y necesitamos pensar en cómo los políticos articulan estos valores. Cuando yo voy a una administración, lo primero que a ellos les preocupa es la próxima elección y cómo es que van a poder implementar proyectos. Ellos no van a implementar proyectos que aumenten o van a crear solamente proyectos que aumenten los ingresos para poder cobrar más impuestos, o que entreguen resultados para los ciudadanos que van a votar por ellos en el futuro. Entonces tenemos que cambiar un poco la narrativa de lo que es el valor. Ellos tienen un enfoque sobre la percepción, y alguien, creo que el señor de NS de Japón, habló sobre la importancia de la percepción, de lo que se percibe. La percepción es absolutamente crítica. Tienes que articular el valor en términos de que del conocimiento que tienen los ciudadanos. Y como consultores dentro de este proceso, nosotros tenemos, o siempre hemos hecho esto, nosotros siempre nos hemos enfocado en el modelo de negocios y siempre hemos articulado la propuesta de valor en términos de lo que le importa a la gente. La quinta área es la falta de innovación en el modelo de negocios. Tradicionalmente siempre ha sido una empresa financiada por el sector privado, donde las personas piden el financiamiento para insumos. Yo tengo una tecnología, voy para ti, voy contigo, te pido que me compres la tecnología y luego la implementes. El modelo de negocio en el que yo creo que va a dominar si tenemos éxito es la contratación basada en resultados. Y en la industria tenemos que tener una mejor colaboración a lo largo de la cadena de valor entre los proveedores de software, los integradores, los proveedores de telecomunicaciones, para que se junten con el objeto de entregar soluciones para los problemas y contratar por el resultado. Al principio necesitamos articular un poco más lo que es la oportunidad o la creación de oportunidades, la creación de valor, y después vamos a generar contratos a partir de esos resultados, en la base de ese valor. Es bastante políticamente aceptable eso, en vez de que los gobiernos inviertan el CAPEX primero y después entonces reciban los resultados. Y el punto final es sobre la planeación urbana. En el modelo tradicional de planeación urbana, este modelo es muy físico y es un modelo muy económico. Las ciudades tienden a tener dos diferentes departamentos de planeación. Uno es el departamento de planeación económica, que observa todas las industrias que vamos a tener en la ciudad y cómo es que va a funcionar una ciudad dentro del ecosistema económico. Y después tenemos una parte física de la planeación física de la ciudad, donde tenemos la infraestructura, la ingeniería y todo esto. Y muy frecuentemente estos dos departamentos no son muy buenos hablándose entre sí, porque históricamente lo que no hemos tenido es una planeación basada en servicios, o una entidad de planeación basada en servicios que se enfoque en los servicios que estamos entregando. Si ustedes recurren a la mayoría de las compañías, ellos ofrecen propuestas de servicio para esos clientes, los productos que entregamos y los resultados que nosotros entregamos para nuestros clientes. Las ciudades históricamente no han pensado o han pensado en la provisión de servicios de estos términos. Y también tenemos que pensar entonces en la planeación maestra digital. Algunas ciudades piensan que eso es parte de lo que hace el sector privado. Y lo que necesitamos entonces es integrar ese proceso dentro del proceso de planeación económico y el capital humano, saber qué talento necesitamos, qué servicios necesitamos entregar para atraer y mantener ese talento, y cuáles son las infraestructuras físicas y digitales que necesitamos para desarrollar esos estilos de vida. Y si nosotros lo pensamos de una forma mucho más integrada, y creo que tendremos una buena oportunidad de tener éxito. Entonces, en los próximos 5 minutos quiero hablar respecto de un par de abordajes que yo pienso pueden guiarnos desde estos desafíos hacia resultados más exitosos. Lo primero, se trata de pensar en cuanto a cómo de hecho podemos definir un programa de actividades para las ciudades que sean enfocados en valor y se basen en los desafíos que los clientes y los negocios se encuentran encarando. En realidad en lo que hemos tratado de ser pioneros
en las últimas semanas al trabajar en esto es un, un laboratorio de valor, a falta de un mejor término, que se enfoque en cuáles son los problemas que las ciudades encaran y lo que les importa en realidad a los actores. ¿Qué evita que los negocios se viren hacia las ciudades? ¿Qué evita que las ciudades atraigan inversionistas? ¿Y que bloquea el desarrollo del talento necesario? Luego vamos a identificar qué intervenciones podemos realizar que van a entregar resultados a este tipo de desafíos. Y vamos a definir el caso del cambio en términos que les interesen a la gente en las administraciones políticas. Y lo que hemos generado es un vistazo multidimensional de cómo podemos medir y articular el valor. Entonces, en vez de pensar en casos de negocios, lo que tenemos que comprender es que diferentes ciudades tienen diferentes perspectivas al respecto de la producción del valor, y el equilibrio del valor depende de ciudad a ciudad. Algunas ciudades les interesa más generar prosperidad económica y otras ciudades se enfocan mucho más en la calidad de los servicios urbanos. Pero lo que debemos ser capaces de hacer es crear métricas a través de todas estas dimensiones que claramente cuantifiquen a línea base, porque si podemos hacer una línea base en comparación a lo anterior, podemos identificar cuáles son las diferencias en los resultados y empezar a contratar. En cuanto a la calidad de los resultados, podemos pensar al respecto de los servicios generando simplemente valor económico o resultados educativos. Y esa es una forma mucho más fácil de comprender las ciudades en términos de cómo crear y entregar valor. Como resultado de esto, hemos creado una jerarquía de proyectos que nos conlleva a entender cómo podemos priorizar un tipo de proyecto encima de otro, porque es muy difícil para las administraciones el comprender cómo comparar una inversión en salud en comparación a una inversión en educación y otra inversión en el mejoramiento del contexto comercial. Lo que queremos crear es una metodología que identifique las intervenciones, que cuantifique el resultado de valor y luego nos permita cuantificar el proceso. Entonces, en realidad esto se trata de tomar un acercamiento mucho más cuantitativo, pensar en cuanto al uso de disciplinas y metodologías que utilizan los negocios para planeación estratégica y aplicar esto en un ambiente comercial. Este es el comienzo de las administraciones cuando tenemos un ciclo de 5 a 6 años de inversión hasta las próximas elecciones, y podemos saber a 2 años identificar cómo entregar el valor en términos de resultados específicos y mejorar los resultados de las elecciones en el próximo ciclo electoral. El último punto que quiero tratar es un abordaje diferente respecto de cómo generamos plataformas para el suministro de servicios. Hay uno de los abordajes del que escuchamos mucho, que es el acercamiento de control centralizado. Eso integra los datos en un solo lugar y que puede ser útil, pero solo resulta útil si se enfoca en la producción de resultados y no problemas. Lo que nos interesa en realidad es cómo crear una plataforma para una ciudad de la misma forma en que creamos un iTunes para la ciudad, donde vamos a generar una serie de servicios. Muchos de esos datos van a venir del sector privado, algunos del sector público. Vamos a tener una cadena de valor de información. La información puede venir en muchas diferentes formas, en datos no procesados, mediante el desempeño de análisis. El análisis agrega valor, podemos crear más valor luego generando conocimiento interno y dándole mucho más acceso a la gente y la capacidad de monetizar ese set de datos. Lo que quiero enfatizar acá es cómo podemos captar los datos valiosos del sector público.
de una ciudad y traerlo a la superficie, porque la realidad es que hay datos muy interesantes que son almacenados por bancos, por empresas de ventas, por empresas del sector energético, pero muchas son organizaciones públicas y no pueden monetizar dichos datos en el ambiente en que se mueven. Entonces, lo que nos interesa en realidad es cómo la ciudad puede actuar como protagonista al desarrollar una plataforma que permita que dichas organizaciones moneticen los datos de la misma forma que la ciudad suministra una infraestructura para generar una revolución industrial, una revolución económica para crear carreteras, plazas de mercado, instalaciones de servicios. Todo esto indica que la ciudad tiene un rol que jugar en las economías urbanas. Una parte de esto es el desarrollo de una plataforma que aliente al sector público a generar los datos. No tengo tiempo para los detalles, pero si alguien quiere hablar al respecto de esto o quiere hablar de las credenciales, lo que no trato de hacer es venderles lo que yo hago. Si ustedes quieren hablar conmigo después de la presentación, hasta este punto quiero decir gracias y ha sido un placer venir acá a hablar con ustedes.